Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 44. Vamos a pedir la bendición de Dios por medio de la oración. Querido Señor, al abrir la Escritura, venimos a ti hambrientos del conocimiento de tu palabra. Venimos sedientos del agua de vida. Venimos con nuestra disposición a ser guiados por ti, por tu Espíritu, en el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú perdonas nuestros pecados, nos limpias de maldad y nos das mentes dispuestas a entender y a comprender y aplicar tu palabra. Gracias por todo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Ezequiel 44 es la continuación temática de la última visión del profeta sobre la reconstrucción del templo. Una vez descrito el templo y su altar, y después de afirmar el regreso de la gloria de Dios al templo, Ezequiel aborda la cuestión del culto en la nueva casa de Dios. Solo los sacerdotes propiamente dichos, tales podrían acercarse al altar de Jehová. Los levitas quedarán reducidos a un pueblo secundario en el servicio del templo, y los extranjeros no deben entrar en el recinto sagrado. La primera parte de este capítulo son los versículos 1 al 3 y es el uso de la puerta oriental. Leamos los versículos 1 y 2. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá y no entrará nadie por ella, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella, estará por tanto cerrada. El profeta es transportado a la puerta oriental del templo, el lugar por donde había entrado la gloria de Dios, y estaba cerrada la puerta. Y entonces nadie podía entrar por ella, pues estaba santificada por haber penetrado por ella Jehová. El énfasis al decir que estaba cerrada insinúa al profeta que Jehová no volverá a abandonar el templo, como lo había hecho antes. También indica que esta puerta no será usada como entrada común del pueblo. Leamos el versículo 3. En cuanto al gobernante, por ser el gobernante, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. El gobernante será el príncipe del futuro reino. Este hombre vendría a ofrecer sacrificios por su pecado, tendría hijos y adoraría a Dios ofreciendo sacrificios. Por eso dice que comería pan. Sin duda se refiere aquí a los alimentos que se relacionaban con los sacrificios y que se comían con ciertas ofrendas. Solo él era el único que podía pasar por esa puerta oriental. La segunda parte del capítulo 44 de Ezequiel son los versículos 4 al 9 y describe a las personas admitidas en el santuario. Leamos el versículo 4. Me llevó hacia la puerta del norte, por delante de la casa, y miré, y aquí que la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, y me postré sobre mi rostro. El profeta es llevado a la puerta interior que da hacia el norte, y cuando llega allí se da cuenta que la gloria de Dios llena completamente el templo, y conmovido por este hecho se postra reverentemente ante el Señor para adorarle. Esto debió haber llenado de regocijo el corazón del profeta al saber que el Señor había regresado y llenaba completamente el templo. Versículos 5 al 7. Me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención, observa con cuidado y escucha atentamente todo lo que hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes. Pon atención a las entradas de la casa y todas las salidas del santuario, y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor,
Basta ya de todas vuestras abominaciones, casa de Israel. Basta ya de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grasa y la sangre y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Este es un pasaje bastante interesante que debemos entender no como una exclusión de personas para la salvación, sino por el contrario. En el pasado se permitía a los extranjeros que habitaban en Israel participar de la Pascua y de otras ceremonias. Incluso se circuncidaban y además podían ofrecer sacrificios al Señor. Recuerden que el plan de salvación debía extenderse a todos los habitantes de la tierra. Lo importante era que el verdadero adorador viniera con la verdadera circuncisión, que es la del corazón. Esto es decir, que debían venir con un verdadero corazón dispuesto a adorar a Dios. Esto es lo que evitaría la profanación del santuario. Leamos el versículo 8. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. El problema del pueblo de Israel es que en vez de haberse ocupado del templo como se les había ordenado, los levitas habían empleado a extranjeros como siervos y les habían permitido que entraran en el atrio del templo sin tomar en cuenta si eran verdaderos adoradores de Dios o no. Esto deben rectificarlo en la inauguración de este nuevo templo. No se debía permitir a ningún extranjero oficiar en el santuario, ni mucho menos aquellos que no habían hecho un pacto de corazón con Dios, ni se habían circuncidado, ni habían aceptado a Dios como su Salvador. Sigamos con el versículo 9. Así ha dicho Jehová el Señor: ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. En el nuevo pacto no se debía permitir que las personas que no estén identificadas con el pueblo de Dios participasen en el templo. Aquellos que no sean adoradores de corazón no deben entrar al santuario, mucho menos los extranjeros que no se santificaron. Este tipo de exclusión fue lo que hizo a los israelitas convertirse en una nación que excluía a los extranjeros. Llevaron el asunto al tal extremo que creían que ellos serían los únicos que se iban a salvar o merecían la salvación de Dios. Este no era el plan de Dios. Todos pueden adorarlo, pero la adoración debe ser un acto de sumisión a la autoridad divina. Si seguimos en los versículos 10 al 14 de Ezequiel 44, se describe el oficio de los levitas. Leamos los versículos 10 al 12. Los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán para el pueblo el holocausto y la víctima, y estarán ante él para servirlo, por cuanto los sirvieron delante de sus ídolos. Y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por eso he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán sus iniquidades. Debemos recordar que los levitas era la tribu apartada por Dios para el servicio del templo. De esta tribu era la descendencia de Aarón, y de esta familia entonces se nombraban los sacerdotes. Recuerden que el hijo primogénito de Aarón debía ser el sumo sacerdote. Ahora, debido a que esta tribu no cumplió fielmente su tarea de guiar al pueblo a la adoración al Dios eterno, sino que se entregaron a la idolatría, se desviaron y llevaron al pueblo a la apostasía, habrían de perder el excelso privilegio de ministrar en el altar. Leamos los versículos 13 y 14. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercará a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su ignominia y las abominaciones que hicieron.
Los pondré pues por guardas, encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Dios hace una distinción clara. Los levitas que están en el linaje de aquellos que fueron infieles ante el juicio que Dios vino sobre Israel, pueden ministrar en los servicios del templo, pueden estar en la portería, limpiar, estar en la puerta del santuario, ayudar en el sacrificio de animales que traían los creyentes, pero no podían oficiar, no podían entrar en el lugar santo, no podían tomar las ofrendas y ponerlas en el altar de los holocaustos. En otras palabras, ellos no podían oficiar como sacerdotes. Ese privilegio lo habían perdido por su iniquidad. La última sección de este capítulo 44 de Ezequiel son los versículos 15 al 31 y describe las funciones y leyes de los sacerdotes que oficiaban en el nuevo templo. Leamos los versículos 15 y 16. Pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grasa y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario, se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Aquí aparece una excepción entre lo que habíamos leído acerca de los levitas. Solo había una familia que eran los que podían oficiar como sacerdotes, y la razón eran que habían permanecido fieles a Dios, adorando a Dios, cuando todo el mundo estaba en apostasía. Se menciona a Sadoc. Sadoc fue nombrado sacerdote por Salomón en sustitución de Abiatar. Ahora, solo sus descendientes tendrían la categoría de sacerdotes en el nuevo templo, y se destaca su fidelidad al Señor en todos los aspectos. Sigamos leyendo acerca de los oficios sacerdotales en los versículos 17 al 19, donde se describe que cuando ellos están oficiando como sacerdotes, se pondrán las vestiduras especiales para presentarse delante del Señor. Pero cuando su oficio termine y tengan que salir, ellos no podrán usar esos mismos vestidos. Debían cambiarse y colocarse vestidos comunes. Los vestidos sacerdotales nunca debían salir del recinto sagrado. Entonces se especifica cómo debe ser el comportamiento de estos sacerdotes. Leamos los versículos 20 al 22. No se raparán la cabeza, ni se dejarán crecer el cabello, solamente lo recortarán. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará una virgen del linaje de la casa de Israel, o una viuda que sea viuda de un sacerdote. Los paganos egipcios tenían por costumbre raparse la cabeza. Quizás esta una de las razones por las cuales se les prohibió a los sacerdotes que lo hicieran. Tampoco debían dejarse crecer los cabellos como los bárbaros, sino que debían cortárselo y mantenerlo en orden. No debían exponerse al consumo de bebidas alcohólicas. Su mente debía estar dispuesta para el servicio santo. Y aparece una orden especial. No debían casarse con una viuda, es decir, debían distinguirse de las costumbres comunes del pueblo. Era un grupo especial que debía destacarse de todo el pueblo. Ahora, las principales funciones del sacerdote están en los versículos 23 y 24. Dice: enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y los enseñarán a discernir entre lo puro y lo impuro. En los casos del pleito, ellos estarán para juzgar, y conforme a mis juicios juzgarán. Mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis sábados. Los sacerdotes habían de ser los maestros del pueblo a fin de que el pueblo pudiera conocer la verdad y ser guardado de la apostasía. La instrucción es esencial para el desarrollo espiritual. No puede haber verdadero crecimiento a menos que haya continuo progreso en el conocimiento.
Esta es una lección para todos nosotros. Cada día debiera aumentar nuestro conocimiento de la palabra de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Un cambio de corazón siempre va acompañado por una clara convicción del deber cristiano. Además del sacerdocio, se restablece el oficio del sacerdote como juez. Ellos debían ayudar a corregir lo que estaba mal, a tratar de definir algunos problemas que había entre el pueblo y debían guiar a toda la nación al conocimiento de la ley del Señor. Leamos el versículo 25. No se acercarán a un hombre muerto para no contaminarse, aunque por padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana que no haya tenido marido, sí podría contaminarse. Estas son disposiciones que el Señor había especificado en el sacerdocio levítico. Un sacerdote no debía contaminarse, ya que debía estar dispuesto para el oficio en el momento en que se le indicase. Estar contaminado le impedía, por 7 días o más, no entrar en el santuario. Y esto, por supuesto, no era algo que un sacerdote deseara. Sigamos leyendo los versículos 28 y 29. Habrá para ellos heredad, yo seré su heredad. No le daréis propiedad en Israel, yo soy su propiedad. De la ofrenda, la expiación y el sacrificio por el pecado comerán. Toda cosa consagrada en Israel será de ellos. El sacerdocio era un oficio que requería total dedicación. Para su sostenimiento no le será adjudicada ninguna parcela de tierra para que la cultive, pues su posesión particular era Jehová. Es decir, debía vivir de las ofrendas y sacrificios por el delito y el pecado. Todo lo que sea consagrado al Señor sería para el sostén del sacerdocio. Y termina el capítulo 44 con los versículos 30 y 31 describiendo aquellas cosas que debían evitar los sacerdotes para no ser contaminados. Y además se debía mostrar los alimentos que no debían consumir. Era un pueblo particular, con un oficio sagrado, y debían evitar cualquier cosa que les impedía una relación estrecha con el cielo. Apreciado amigo y hermano, actualmente no existe un templo donde debamos peregrinar para encontrarnos con Dios. No debemos ir a un lugar para tener una conversación con Dios. Hoy Dios está en todo lugar donde están tus hijos. Cuando oramos a Dios, entramos en audiencia con el Todopoderoso. Entonces hoy, busca al Señor de corazón, entrégale tu vida y entonces el Señor te limpiará de todo pecado y restaurará tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde hoy. Es mi oración por ti. Amén.